Qué maravilloso es alabar a nuestro Dios. Hoy estamos de fiesta. Ahora dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para que Dios hable hoy a nuestra vida. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Y luego estaremos leyendo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 32. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Luego pasamos al otro libro, en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versos del 22 al 23. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse en el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Evite toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahora le invito para que cierre sus ojos y meditemos en esta palabra. Piense unos segundos cómo esta palabra habla a nuestros corazones. Y mientras medite, piense dónde le gustaría verse o dónde se ve en este pasaje. A mí me gustaría verme en la manera de hablar, que mi manera de hablar pueda edificar a otras personas. ¿Dónde te gustaría verte en este pasaje? Piensa allí, imagínate unos instantes, ¿cómo te gustaría verte? Señor Dios y Padre bueno, doy gracias por tu palabra, la cual me exhorta, pero también me edifica a abandonar el ropaje viejo y a revestirme de un ropaje nuevo, Señor, según tu santidad, el cual, Señor, tú nos has llamado a vivir, porque hemos sido creados a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos pues a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor, abandonando nuestras viejas costumbres y acogiendo en nuestro corazón tus palabras para vivir de una manera que a ti te agrade. Señor, que nuestras palabras
y acciones puedan estar alineadas con Cristo y que pueda yo servir de edificación para otras personas. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre tus palabras, a recordar, Señor, que es conforme a tu voluntad y no a la de nosotros que debemos de vivir, que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y no conforme a mi voluntad. Ruego pues, Señor, bendigas el expositor de tu palabra. Ruego, Señor, que esa palabra que Él trae en esta mañana pueda ser de gran bendición para tu pueblo. En Cristo Jesús, amén. Yo invito a los niños y a los adolescentes que estén pasando a la escuelita, por favor. En esta mañana nos acompaña el pastor Edison Ramírez con la exposición titulada La Santidad, la realización humana en Cristo. Hay cosas muy fáciles de hacer. Un avión de papel, unas salchipapas, aguapanela con leche, pegar un botón, reparar una nevera, resetear un computador. Cosas fáciles de hacer. Pero crear un ser a imagen y semejanza de Dios, eso ya es otro nivel. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? ¿A quién se le ocurre hacer algo o alguien que sea portador de la imagen y semejanza de Dios? Eso solo se le ocurre a Dios. ¿A quién más? Y a Él se le ocurrió diseñar un ser vivo, precisamente eso, que fuera portador de su imagen y de su semejanza en este planeta Tierra. ¿Qué le parece? Y no solamente se le ocurrió, además de ocurrírsele, lo hizo y le quedó una maravilla. Para la muestra de un botón, mire lo que tiene al lado, por favor. Y si no le parece una maravilla, es que Dios se equivocó. Entonces mire para atrás y ahí sí encontrará una maravilla. Algunas personas dicen que pastor, no me haga mirar para atrás, ¿cómo le hago este desplante a mi marido? Este maravilloso ser, portador de imagen y semejanza de Dios, recibió una responsabilidad moral, además crucial: la obediencia. En el fondo, en el huerto del Edén, el problema no era una fruta. El tema de fondo era la obediencia, y más profundo aún, el tema es un tema de fe. Llegó el día en que Satán se presentó para seducirlos a la desobediencia, tomar lo prohibido. Y ese día el ser humano se enfrentó con un dilema de fe. ¿A quién le creo? ¿Le creo a Dios, que me ha dicho que puedo comer de todo menos de este árbol? ¿O le creo a este ser extraño, a la serpiente, que me está diciendo que Dios me ha dicho que no puedo comer de nada, que no puedo tocar ni un solo árbol, y que si como del fruto prohibido no voy a morir, que realmente lo que va a pasar es que yo voy a ser como Dios? No te puedes el engaño. Ya Dios los había hecho como Él, su imagen y su semejanza, y viene a decir que si como de la fruta, ahora sí seré como Dios. ¿Y sabe qué pasó? En esa vaina de la fe, ¿a quién le creo? En ese dilema prefirieron creerle al Satán. Y esa fue la tentación de fondo: ser como Dios.
La ironía es que pecando, precisamente comiendo de lo prohibido, no llegaron a ser como Dios. Fue lo contrario, dejaron de ser como Dios. Perdieron la imagen y la semejanza de Dios. Aquí viene Maru con un detallazo excepcional. Gracias. Donde hay café, está Dios, definitivamente. Con el pecado, damas y caballeros, Adán y Eva se negaron a ser lo que Dios había planeado para ellos, ser humanos. Y el resultado de la desobediencia fue que Adán y Eva quedaron infectados de un virus fatal, humanamente hablando, irreversible. Al pecar, el ser humano no solo perdió la cualidad de ser imagen y semejanza de Dios, sino que perdió también su esencia, el ser verdaderamente humano. Entonces, cuando Dios vio eso, se le ocurrió otra cosa: rehabilitar su humanidad. Sí, volver a crearlo. Y esto no es tan sencillo como hacer empanadas, como configurar un software o programar algoritmos de inteligencia artificial. Es más fácil hacer llover de para arriba que rehabilitar la imagen y semejanza de Dios en una persona. Les voy a compartir algunas verdades y unos principios que nos van a ayudar a entender lo que Dios hace para realizarnos humanamente. Venga, disfrutemos esto con todo el corazón. Lo primero que debo decir es que fuimos creados santos por el Dios que es santo, santo, santo. Fuimos creados santos por el Dios que es santo, santo, santo. En el principio, bien sabes tú que Dios creó los cielos y la tierra. Durante una semana trabajó en su creación para que todo, absolutamente todo, fuese bueno en gran manera. Lo fue y lo es. Todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Dentro de todo lo bueno que creó, hizo al ser humano. Y además de crear lo bueno en gran manera, lo hizo santo. Lo hizo de barro, de polvo, de arena, y el toque especial de su soplo de vida, para poner en cada persona con el soplo de Dios. Un amigo mío dice que es el beso de Dios, que Dios lo besó. Fue con el soplo, con el beso, que ese muñeco de barro fue un alma viviente. Dios puso algo de sí mismo en ese ser. Somos portadores de una presencia divina que no logramos comprender definitivamente. El Creador es santo, lo cual es maravilloso, pero para mi mente es incomprensible. Cuando yo digo Dios es santo, yo no sé qué estoy diciendo. Cuando cantamos que Dios es santo, yo creo que la mayoría no tenemos la menor idea de lo que estamos diciendo. Me identifico con las palabras de un teólogo, Tozer, cuando dijo: la santidad de Dios no consiste solamente en lo mejor que conocemos, mejorado al infinito. Nosotros no conocemos nada semejante a la santidad divina. Esta pertenece exclusivamente, incomprensible y de manera inalcanzable solo a Dios. El hombre natural está ciego a ella. Aunque tema el poder de Dios y admire su sabiduría, no puede imaginar siquiera su santidad. La santidad de Dios es la pureza elevada a la potencia 1000. La santidad de Dios es exceso de luz, es la perfección de un ser que no cuenta con la más mínima maldad, absolutamente nada de pecado ni mancha alguna en su ser. Eso es algo que no comprendemos. Y como si fuera poco,
Ese Dios santo, 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 creó al ser humano y compartió con ese ser algo de él. El que es santo creó seres santos. Nos creó sin pecado, sin maldad, sin oscuridades en nuestro interior, sin apetitos por el pecado, sin adicciones por las depravaciones. Nos hizo santos. Y eso de que nos hizo santos está implícito en que fuimos creados a su imagen y su semejanza. Lo segundo que puedo decir, y que emerge ya del texto que leímos en Efesios, cuando hace mención a la vieja naturaleza, lo que puedo decir es que el pecado destrozó nuestra naturaleza de ser santos. El pecado destrozó nuestra naturaleza de ser santos. Quiero que sepas algo. No es normal que digamos mentiras piadosas. No es normal que hablemos mal de nuestros semejantes. No es normal ni humano que sintamos envidia, ni es natural que codiciemos las cosas ajenas. No es normal ni es verdad que errar es de humanos. Eso no es cierto. Falso de toda falsedad. Con el tiempo logramos normalizar lo anormal. Cuando Dios creó a Adán y Eva, yo supongo que Dios los creó y les dijo: bueno, Adán y Eva, ustedes tienen derecho a cometer 3 pecadillos al día, o 7 veces al día cae el justo, entonces usted tiene derecho a cometer 7 pecados no más. Cuidadito se pasa de ahí. No, es todo lo opuesto. Sean santos porque Dios es santo. El capítulo 3 del Génesis da cuenta de cómo fue que el mal entró a nuestro mundo. Pero no solamente da cuenta de cómo fue que el mal entró a nuestro mundo, da cuenta de cómo el mal entró en nosotros mismos. La Biblia dice en Romanos 5:19 que por la desobediencia de uno, el resto de la raza humana quedamos pecadores. Nuestra naturaleza de santos quedó deshecha por un solo pecador, y el resto de la humanidad quedamos infectados de esa maldad, una maldad que arrastra a todo ser humano al pecado. Desde que somos concebidos, ya la presencia del pecado se manifiesta en nuestro ser, se arraiga profundamente en nuestra alma y nacemos con el virus, nacemos infectados. Algunos preguntarán: ¿y qué culpa tiene uno de nacer así? Y la verdad es que ninguna. Ni tú ni yo tenemos la culpa de haber nacido con el virus. Me encanta cómo lo explican algunos autores. No se trata de que el recién nacido esté manchado por una especie de culpa ancestral o de que arrastre una especie de destino fatal por el que debe expiar una falta que él no ha cometido. Se trata más bien, y escúcheme esto, que desde que viene a este mundo, y no solo desde que comienza a pecar personalmente, está necesitado de Cristo para vivir en comunión con Dios. Desde que viene al mundo y desde antes de comenzar a pecar personalmente, necesita de Cristo para tener comunión con Dios, porque desde su nacimiento vive en un ámbito de no salvación, en un ámbito de lejanía de Dios, en un ámbito de privación de la gracia. Y esta es la poderosa razón por la cual urgimos desde nacer el ser trasladados del ámbito de pecado al ámbito de la gracia, de la salvación por medio de Cristo. Una naturaleza terrible, abrumadora y deshumanizante nos ha envuelto, nos controla desde tiempos añejos. La fuerza del mal, una fuerza maligna que nos hace amarla inclusive. La Biblia dice en San Juan que la luz de Dios vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Terminamos amando a lo que nos hizo
daño. Y entonces San Juan 3:19 dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas. Una fuerza que nos ha hecho amantes y adictos al pecado. Y Pablo llamó a ese fenómeno la vieja naturaleza. ¿Cuál vieja naturaleza? La que nos hace amar lo que deberíamos detestar. Y con esta maldad a cuestas en el alma, no somos capaces de agradar a Dios. No podemos hacer el bien. No tenemos libre albedrío. Y lamento desmentir semejante barbaridad que algunos dicen: es que tenemos libre albedrío. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Presta atención a lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versos 10 al 18. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen los caminos de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay un solo ser humano bueno en toda la tierra. En el capítulo 7 de Romanos, San Pablo dice que no entiende lo que le pasa. Imagínate, si no lo entendió San Pablo, lo vamos a entender nosotros. Dice: no entiendo lo que me pasa. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, ese sí lo hago. Y él dice: no entiendo lo que me pasa. No, pues que tenemos libre albedrío. Si tenemos libre albedrío, San Pablo, ¿por qué no hace el bien que sí quiere hacer? No puede, no es capaz. Y mire, hermanos, si San Pablo no fue capaz, créame que después de San Pablo nadie va a ser capaz. No tenemos libre albedrío. No es verdad. Quedamos terriblemente atrapados. Pero ahí no termina el cuento. El pecado ha sido derrotado. Esa es la buena noticia. El pecado ha sido derrotado. 2 versículos atrás, en la lectura que hicimos en la carta de los Efesios, capítulo 4, verso 20 y 21, nos topamos con lo hermoso del Evangelio, las noticias de Jesús. Leamos el texto, Efesios 4, 20 y 21. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Y quiero que subrayen en su mente estas palabras: se les habló y enseñó de Jesús. La verdad de Dios se trata de Jesús. Las buenas noticias que hay para la creación están en Jesús. A quienes se les ha hablado y enseñado acerca de la verdad de Jesús, han de saber esto: que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, haciéndose humano, semejante a nosotros, igualito a nosotros. Mire pues la belleza. Dejó de ser igualito a Dios para ser igualito a nosotros. Y esa fue una decisión voluntaria, hermosa. Dejó de ser igual a Dios para volverse igualito a nosotros. Y cuando era igualito a nosotros, se hizo siervo, servidor de nosotros. Y en condición de servidor se humilló un poco más en obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero al tercer día resucitó. Jesús, este Jesús, el que dejó de ser igualito a Dios para ser igualito a nosotros, vivió en esta tierra sin haber pecado.
triunfó sobre la maldad y la oscuridad como jamás había llegado a ocurrir. Moisés no pudo vencer el pecado, Noé no pudo vencer el pecado, Job no pudo vencer el pecado. Si usted se lee el libro de Job, comienza diciendo que Job es bueno, pero al final Job es tan bueno que se arrepiente. Dice: yo hablaba lo que no entendía, me arrepiento. Hasta los buenos tienen cosas de que arrepentirse. Y en la sabiduría insondable de Dios fue necesario que Él, que nunca cometió pecados cuando se hizo igual a nosotros, fuese castigado como si fuera el peor pecador del universo, y fue castigado como tal. La Biblia dice en Isaías 53: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. A esto sume lo que dice Romanos capítulo 6, verso 4 en adelante: mediante el bautismo nosotros fuimos muertos con Jesús. Nosotros también somos crucificados en el momento del sacramento. Cuando somos bautizados, morimos con Jesús. De modo que si Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, nosotros también ahora tenemos nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Jesús en su muerte, también estaremos unidos con Él en la resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. La manera en que Dios encontró de rehumanizarnos, de sanar nuestra humanidad, es haciendo que todos nosotros muramos con Cristo en el bautizo. Todos los que estamos bautizados hemos muerto, y el poder del pecado ya no nos domina, ya no nos controla, ya no tiene el control de mando. Hay cosas muy fáciles de hacer, les decía al principio: un avión de papel, unas salchipapas. A mí me queda de maravilla la aguapanela con leche, pegar un botón, reparar una nevera, un computador, resetearlo, cosas fáciles de hacer. Pero derrotar el pecado, a nosotros eso nos queda imposible, pero no para Dios. Él hizo todo para que nosotros pudiéramos vivir triunfando sobre el pecado. El pecado fue derrotado en la cruz, damas y caballeros, y nosotros fuimos crucificados en la misma cruz cuando nos hicimos bautizar. Hemos muerto con Él y hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene control sobre nuestra voluntad, la tiene Cristo. Si bien es cierto que la presencia del pecado aún está en nosotros, no tiene el control de nosotros. Y sí, pecamos. Como decía Charles Stanley: en casa de jabonero el que no cae resbala. Estamos en un ambiente de pecado, como se los dije en algún momento, y sí, resbalamos o caemos. Pero permítame decirlo como alguna vez lo dijo Spurgeon. Es muy fuerte, pero permítame repetírselos. Es cierto que las ovejas caen en el pantano, pero solo los cerdos se revuelcan en él. El pecado ya no nos controla.
no dicta lo que hacemos. Ahora tenemos un nuevo Señor, Jesús de Nazaret. Ahora, ya que eso ha pasado, escúchenme, damas y caballeros, la Biblia dice que si algún hijo de Dios peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesús. Cada que usted y yo pecamos, algo ocurre en el cielo donde el Padre nos otorga su gracia y misericordia por la intervención de Jesús. Pero el que practica el pecado, dice 1 Juan capítulo 3 verso 8, el que practica el pecado, es decir, el que hace del pecado un hábito, una constante, es del diablo. Los cristianos pecamos, los cristianos no practicamos el pecado. Ahora, por favor, no vaya a hacer una agenda de la semana y diga: los lunes voy a mentir, los martes voy a codiciar, para no practicar el pecado. No, porque uno mentir todos los días, ya eso es una práctica. Porque uno codiciar todos los días es una práctica. Entonces voy a distribuir mis pecados en la agenda. Hoy codicio, mañana envidio, pasado mañana voy a odiar. No. Nosotros pecamos luchando contra el pecado. Vaya paradoja esa. Contra el pecado. Pero si usted es de los que peca y no manifiesta ni una pizca de conversión, que no lucha contra la maldad, eso no puede ser. Recuerda, el que practica el pecado es del diablo. Damas y caballeros, les exhorto con amor, y sepa que mi amor por ustedes es muy grande, a que vivan como es digno de la vocación del Evangelio. Les animo a vivir Jesúsmente, sin desanimarse, sin desmayar. La meta que tenemos por delante es bella y nos humaniza, nos regresa el tesoro perdido: ser imagen y semejanza de Dios. Recuerde que nuestra meta como cristiano es ser como Jesús. El plan de Dios es que todos seamos como Cristo. En otras palabras, la imagen y la semejanza de Dios otra vez en nosotros. Cuídela, porque Dios te creó a su imagen y a su semejanza, y después, desde la cruz, rehabilita su imagen y su semejanza en cada uno de nosotros. Incline su rostro, por favor. Y me gustaría que usted en el corazón recoja la respuesta a esta pregunta, en su corazón. Y recójala de manera sincera. ¿Qué me dijo Dios esta mañana? A través del sermón, ¿qué tesoro me llevo para esta semana? ¿Qué me ha dicho Dios? Por favor. Tú y Dios, de corazón a corazón, el corazón tuyo conectado con el corazón del Padre, tú y Dios. ¿Qué me dijo Dios a través de este sermón? Y mientras usted está respondiendo esta pregunta en la hondura de su ser, y hágalo por favor, yo me quiero dirigir a las personas que hoy vienen por primera vez. Amigo, amiga, si usted viene por primera vez y ha escuchado esta corta homilía, me gustaría, y por eso oré en la semana, de que el Señor tocara tu corazón y que usted reconociera la profunda necesidad que tiene de que Dios rehabilite tu ser, tu humanidad. Tú necesitas a Cristo. Y si eres consciente de eso, me gustaría que levantaras la mano diciendo: Edison, ¿sabe qué? Yo necesito a Jesús. Me gustaría orar contigo para que Él haga ese milagro en mi ser. Mientras la iglesia está respondiendo la pregunta, hay alguien aquí que levanta la mano y dice: yo necesito a Cristo.
Aquí hay un caballero. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que dice: Edison, mi vida urge de Jesús? ¿Hay alguien más? Allí hay una dama. ¿Alguien más? Allí hay otra dama. Usted que levantó la mano, ¿tiene la bondad de ponerse en pie y venir aquí conmigo, por favor? Y se queda mirando a ese corazón que hay allá atrás. Venga, por favor. Venga. Con todo el corazón digan conmigo: Señor Jesús, hoy escuché el Evangelio y tomé conciencia de cuánto te necesito. En respuesta, te abro las puertas de mi ser. Ven a mi vida, sana mi humanidad, dame un nuevo corazón, perdona mis pecados y dame tu vida abundante. Te lo pido, Dios, por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Yo le voy a pedir el favor a Dianita. Mira, ella es Dianita. Vayan con ella al lobby, en la parte de atrás, que ella quiere hablar con ustedes un par de cositas. Sigan a Dianita, por favor, muy amables. Usted cuéntele al del lado qué le dijo Dios a través de este sermón. Cuéntele al del lado y dígale la verdad, no se invente otra cosa. Dígale la verdad, por favor, a la persona que tiene a su lado. ¿Qué te dijo Dios? Dígale la verdad. Que nadie se quede sin decirle al otro la verdad. Dios bueno, gracias por tu palabra esta mañana. Y gracias por recordarnos que fuimos creados por un Dios santo, bueno, y que nos hizo a su imagen y su semejanza. Y si bien es cierto que no fue favorable para nosotros haber nacido y haber sido criados en un ambiente de iniquidad, de oscuridad, agradecemos profundamente que nos hayas rescatado de allí y rehabilites en nosotros lo que el mal nos arrebató. Ese privilegio extraordinario de ser creados a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a conservar este regalo hermoso. Ayúdanos a vivir humanizados, humanizándonos, hasta llegar a ser como Jesús. Auxílianos, porque en nuestras fuerzas, con nuestros recursos, es imposible. Confiamos en tu amor bendito para lograrlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.